Pues estamos hoy aquí en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, lo cual es un tema que no creo me cueste mucho decir algo, simplemente porque es tan importante la cruz de Cristo, este suplicio al que fue voluntariamente, pudiera haberse escapado, pudiera haber negado, buscado alguna manera de salirse de él, como de hecho nos dicen los evangelios trató de hacer en Getsemaní. Los que vean esto en video ven una cruz muy exaltada de Cristo que yo tomé en la capilla de las Carmelitas Descalzas de la comunidad que fuera de Sor Isabel de la Trinidad, de la cual he tenido alguna ocasión de hablar. Hablaremos más quizá después en noviembre en su fiesta o cuando sea. Esto es en Dijon, Francia, o cerca de Dijon, Francia. Y también aquí les muestro una imagen, un icono de la Virgen del Perpetuo Socorro, creo que es, en la cual la Virgen María, que mañana son los dolores de María, tiene al niño Jesús en sus brazos y un ángel le está presentando la cruz al niño Jesús y él la está mirando y pudiéramos suponer que la mira con miedo, ¿no? Y la madre le tiene la mano, lo está sujetando, cargando, y podemos suponer que tiene miedo el niño Jesús. Al otro lado veo un ángel y con una espada en la mano, y posiblemente yo creo que eso se refiere a los dolores de María. Una espada atravesará tu corazón, dice Simeón en capítulo 2 de Lucas, ¿verdad? Así que tenemos tema para hablar un poco hoy. Yo llamaría esto la exaltación de Jesús en la cruz. De hecho, pudiéramos comenzar con dos pasajes, ¿no? Un pasaje de Isaías 53, muy importante. Es algo que les tengo que decir que sí he estudiado bastante. Me ha fascinado el tema precisamente de levantar, ¿no? Los que vayan a mi sitio web que se llama, si buscan Emilio Chávez Biblia, yo creo que lo encuentran, ¿no? Es un sitio que tiene un nombre en inglés, Bible Explainer, explicador de la Biblia, pero tiene una sección de cosas en español, entre las cuales está sobre el verbo levantar.
Pero regresando a nuestro tema, que precisamente también tiene que ver con la Biblia, pues el famosísimo pasaje, y espero que a medida que sigamos con estas charlas, el que no lo conoce, que lo conozca, porque es lo primero que se lee el Viernes Santo, que es el famoso llamado cuarto canto del siervo sufriente, que la Biblia Nacarcolunga llama la predicción más antigua de la pasión de Cristo. El profeta Isaías, hablando cientos de años antes de Cristo, habla de un misterioso siervo sufriente inocente. Hay una serie de cantos, poemas, que comienzan con el capítulo 42. No vamos a entrar en eso ahora, quizá lo haga durante el mes de Biblia. Pero en el cuarto, famosamente dice, he aquí que prosperará mi siervo. En verdad, yo traduciría mejor, quizá tendrá inteligencia o penetración de las cosas, será enaltecido. Ahí lo tienen, exaltado. En hebreo son palabras que tienen que ver con la exaltación, ponerse en alto. Por ejemplo, el nombre Avram, con V debe ser pronunciado, quiere decir el Padre es exaltado. Y aquí se usa esa misma raíz hebrea, será enaltecido. Y después se dice levantado. El verbo nasá, que es el verbo de levantar un objeto. Y después dice otra vez, la tercera vez, y puesto muy alto. Así que está exaltado, levantado y puesto muy alto. Yo le llamo la triple exaltación del siervo, que nos recuerda precisamente lo que yo estaba leyendo en mis pequeñas laudes esta mañana, el himno de San Pablo, el himno cristológico llamado en Filipenses 2, que dice que Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo. Cristo dijo muchas veces, el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Esas tres partes, ¿no? Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ya desde siglos antes de Cristo, el profeta Isaías y sus discípulos predicen un hombre de dolores, un hombre que será triplemente exaltado. En el Evangelio, en la versión griega, que a veces yo digo estas cosas y a lo mejor dicen, ¿por qué habla de estas cosas tan complicadas? Pero la Biblia fue traducida del hebreo al griego. Y es la traducción griega que mayormente usan los autores del Nuevo Testamento. En la versión griega de este poema, en vez de una triple exaltación, se dicen dos cosas muy interesantes, muy interesantes. Se dice que será levantado
y glorificado, que es precisamente lo que nos cuenta el Evangelio de Juan. Dice que Cristo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Vamos a ver esto. El Evangelio de Juan dice que va a ser glorificado, que es la manera de hablar de su crucificación. Es decir, cuando es levantado en la cruz, a la misma vez es glorificado. Y dice Cristo en Juan 12, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y explique el Evangelio. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Y es muy interesante que en arameo, no en hebreo, pero en arameo, el idioma que hablaba Jesús, el verbo que quiere decir ser levantado o exaltado, también quiere decir ser crucificado. Así que fíjense qué interesante y qué misteriosa es la Biblia, que estas palabras tienen unos significados tratan de comunicarnos el misterio de Dios. Yo al principio de este programa puse la música de TC, esta comunidad ecuménica de Francia, del centro sur de Francia. Yo nunca la he visitado, pero casi, a ver si un día la visito. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por medio de tu cruz redimiste el mundo. Y cuando yo oigo ese ritmo de esa música, me transporto como si fuera a las catacumbas primitivas de la iglesia cuando se reunían escondidos y veneraban a Cristo crucificado, una cosa inaudita. La cruz era vergüenza, era el suplicio de los criminales, de los esclavos, de gente de condición baja, de los peores criminales. Como poner una silla eléctrica hoy en día en el cuello de alguien como algo, un adorno, ¿no? Nadie lo haría. Ponemos la cruz en oro, lo que sea. Pero los cristianos vieron en esta cruz de Cristo su camino a la victoria de la resurrección y de nuestra redención. Podemos siempre mirarlo. Podemos siempre mirarlo y pues cobrar fuerzas y ánimo. Cristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pasos, dice la primera de Pedro. Y la Sor Isabel de la Trinidad, que la quiero mucho, y finalmente después de 38 años sí pude ir a Dijon o cerca de Dijon a su nueva comunidad. Tuvieron que dejar el monasterio antiguo. Y ella decía, toma tu crucifijo, mira y escucha. Y este es el crucifijo tan exaltado que tienen las monjas carmelitas descalzas de Dijon, ¿no? Entonces, este verbo ser levantado, pues, es un verbo muy interesante en hebreo. El Mesías mismo es un levantado. En el libro del profeta Ezequiel, el profeta prefiere hablar del David del fin del tiempo, el Mesías. No le llama rey tanto, reserva eso para Yahvé Dios el Padre, sino que le llama un nazi, no nazi de Alemania, por favor, sino un levantado. Traducen muchas veces un príncipe.
uno de los primeros, pero literalmente el nazi es un levantado. Así que fíjense por cuántos lados podemos contemplar. Por eso yo estaba en silencio, ¿no? Con las dos estrofas de este canto, ¿no? Contemplar la cruz de Cristo en el día de hoy.